que a mi esposa le gusta más sentarse como en el medio, ¿verdad? Generalmente no le gusta estar adelante, sino que estar ahí en medio. Ustedes han oído lo que alguien dijo, que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer haciéndole señas. Muy bien, vamos a orar. Ciertamente, Señor, las palabras se nos quedan cortas, escasas, para expresar nuestra admiración por ti. Quizá alcanzamos a decir, como en este canto, cuán grande eres tú, cuán grande. Te alabamos, te exaltamos. Eres grandioso, eres glorioso. Y una vez más, Señor, aquí como tu pueblo, sentados a tus pies, te pedimos que nos abras el entendimiento, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Háblanos una vez más, porque tu pueblo oye. En Cristo Jesús. Amén. Este día voy a compartir con ustedes el Salmo 24, una porción del Salmo 24, y titulo este mensaje Soberanía y compañía con el Rey de Gloria. Y vamos a Spurgeon escribió correctamente: el ojo del salmista miró más allá del transporte típico del arca hacia la sublime ascensión del Rey de Gloria. Y básicamente vamos a hablar acerca del contenido de este mensaje: soberanía y compañía con el Rey de Gloria. La soberanía de Dios se destaca en los primeros dos versículos cuando dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos.
Y lo que nos enseña la Escritura es que todo, absolutamente todo, le pertenece al Señor, por cuanto Él creó todo cuanto existe. Pero también todas las personas le pertenecemos a Dios por derecho de creación. Y en el caso de los creyentes también por derecho de redención. Es decir, que por cualquier lado que nosotros queremos ver el asunto, somos propiedad de Dios. Dios es el dueño de nuestras vidas y de todo cuanto existe. Y se nos habla acerca de mares y ríos, una referencia a Génesis 1:9, cuando dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Las aguas oceánicas se dice que cubren el 71% del planeta. Se dice es el único planeta del sistema solar en el que está presente de manera permanente el agua líquida. Nuestros continentes están rodeados de los océanos. Nuestro Dios lo controla todo, lo gobierna todo. Y aunque la Biblia nos enseña en Primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno, Dios está sobre el maligno. Y es Dios quien mantiene su dominio sobre toda la creación y quien está cumpliendo su plan. El plan de Dios está caminando y los planes de Dios se están y se seguirán cumpliendo. Dios es soberano. Pero surge una pregunta: ¿por qué razón Dios nos está hablando de su soberanía? Yo creo que es porque guarda relación con lo que viene a continuación. Y lo que viene a continuación es lo que doy en llamar la compañía con el Rey de Gloria. Y es Dios el interesado en que usted y yo caminemos con Él. En este Salmo 24, versículo 3, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? La compañía con Dios requiere un reconocimiento de la soberanía de Dios. Yo quiero tener comunión con Dios, yo quiero caminar con Dios. Magnífico, Dios también lo quiere, pero Dios me dice que yo he de reconocer que Él es el Señor, el dueño de mi vida, y que mi vida ha de estar sujeta a Él. No puedo vivir como yo quiero, de acuerdo a mis normas, sino de acuerdo a las normas superiores, que son las normas de Dios. Y hermanos, qué bendición es caminar bajo la dirección del Señor, de acuerdo a los principios y a las promesas y a los mandamientos que nosotros encontramos en su palabra. Allí encontramos ese descanso. Jesucristo lo dijo de esta manera: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este es el nivel de relación que Dios quiere que usted y yo tengamos con Él. Una relación de amistad, donde sí reconozco el señorío de Dios sobre mi vida, pero en ese reconocimiento yo crezco en comunión con Dios también. Yo crezco en amistad con el Señor, y así es como Dios quiere que usted y yo vivamos. Así que aquí se hace una pregunta muy interesante: ¿quién puede estar en la presencia de Dios? Porque en el Antiguo Testamento, tanto el tabernáculo primero como el templo después representaban la presencia de Dios, ya que Dios se manifestaba en estos lugares. Sabemos que hoy en día ya no hay un templo físico donde Dios manifiesta su gloria, porque ahora los templos de Dios sí existen, pero son móviles.
se trasladan, no se están quietos. Y eso somos usted y yo. Dios ha hecho de cada creyente templo y morada del Espíritu Santo. Y mire, hermano, qué bendición más grande esta. Usted y yo, vasos de barro, somos los vasos en los cuales habita la presencia del Altísimo. De una manera que no podemos entender, pero de una manera que es real. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que no son importantes? Porque esta pregunta, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? Que es básicamente lo que se está diciendo. Esa es una pregunta importante, pero ¿cuáles son las preguntas no importantes que a veces tristemente estamos dedicados a estar contestando en la vida? Las preguntas no relevantes son: ¿cómo puedo hacer para tener más dinero? Algunos están preocupados por eso. ¿Cómo puedo causar una mejor imagen ante los demás? Y entonces nos dejamos arrastrar por la influencia de las marcas, ¿verdad? Y entonces unos zapatos de marca, una ropa de marca, esto es lo que me va a dar caché delante de los demás. En lo personal, si yo pudiera, si llego a obtener de cualquier manera, comprado, regalado, me lo hallé, lo que sea, ¿verdad?, algo de marca, si yo pudiera arrancarle la marca, yo se la arrancaría. Porque yo digo, yo le ando haciendo la publicidad y estos no me están pagando nada, ¿verdad? En cambio, estos famosos artistas, deportistas, lo que sea, a ellos sí les pagan los de las marcas. Otra pregunta irrelevante que se ha puesto de moda en los últimos años: ¿cómo puedo amarme más? Y usted lee notas ahí acerca de lo que hay que hacer para amarse más a uno mismo. Otra sería: ¿cómo puedo aprovecharme de otros? ¿Cómo puedo salirme con la mía? ¿Cómo puedo lograr que otros hagan lo que yo quiero? Y algunos leen libros como el de Dale Carnegie, ¿verdad? Cómo hacer que los otros hagan lo que tú quieres que ellos hagan. Y por ahí andamos entretenidos en la vida tratando de contestar estas preguntas que no son importantes. Esta pregunta que encontramos en el Salmo 24, esta sí es importante. Y necesitamos vivir a la altura de lo que dice el Salmo 24. Y dice, en primer lugar, el limpio de manos, versículo 4. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Y Dios responde y dice: el limpio de manos, el de manos limpias. Las manos son órganos que representan acción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De aquellas cosas que usted y yo hacemos, nuestras obras. En algunos casos, algunos usan sus manos para dañar, para perjudicar, para herir, para golpear, para maltratar. Eso no debe ser así. Ustedes han leído las noticias y hay un actor de cierto país de Norteamérica que, visitando otro país de Norteamérica, ¿verdad?, tuvieron una discusión con un señor y esta persona en cierto momento ya estaban cerca del aeropuerto porque iban a tomar un avión, y esta persona, que es una persona con cierta fama, sale del vehículo, está molesto con aquel señor y le propina un golpe, ¿verdad? El señor cae y ellos se suben al carro y se van. Y allá llega la policía a detenerlo porque el señor, a causa del golpe, fue a parar al hospital, y un poco después, quizá un par de días, el señor fallece. Y la vida en un ratito se complicó debido a una reacción airada.
Nuestras manos debemos usarlas para hacer buenas acciones, para hacer buenas obras. La Biblia nos enseña que usted y yo no podemos, por ejemplo, orar eficazmente si nuestras manos no están limpias. En 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres, y están incluidas las mujeres, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Puede ser que seamos, lo voy a poner entrecomillado, puede ser que seamos buenos para orar y que dediquemos minutos y horas a la oración y ayunos. Pero si esa vida de oración no va acompañada de manos limpias, eso no sirve. Eso es un estorbo para nuestra oración eficaz. Hermanos, que nuestras manos estén limpias. Y en la medida en que detectamos que están sucias, tenemos que venir al Señor, porque Él quiere limpiar nuestras manos y las deja nítidas, ¿verdad? Y de ahí en adelante las cuidamos muy bien. En segundo lugar, dice el de corazón puro. Si las manos representan nuestras acciones, el corazón representa entonces lo invisible. Estaríamos hablando de motivaciones, de intenciones. Estamos hablando de eso que la gente no puede ver, pero Dios sí. Y nosotros muchas veces sí sabemos qué es lo que hay en el corazón. No siempre, pero muchas veces sí. Estamos hablando de nuestra voluntad, lo interno. Dios quiere que usted y yo tengamos corazones puros. En este sentido, entonces, vemos que hay una relación entre manos limpias y corazón puro. Debe haber una relación. Que esas buenas acciones que realizamos procedan de un corazón puro y santo. Ahora, en este sentido, hermanos, hablando del corazón, busquemos al Señor de todo corazón. En Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 13, dice la Escritura: porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros, que lo busquemos de todo nuestro corazón. Ahora, este será un reto tanto para los nuevos creyentes como para aquellos que ya tenemos años de caminar con el Señor. Su servidor conoció a Cristo en enero del año 75. Así que aquellos que ya venimos caminando con el Señor desde hace ratitos, tenemos aquí un desafío. ¿Cuál es, hermanos? Liberarnos de las oraciones hipócritas. Liberarnos de una vida de religiosidad, de apariencias. Porque a veces podemos estar orando por formalismo. A veces podemos estar orando sin poner el corazón en la oración. A veces podemos estar orando por un sentido del deber. Es que tengo que orar, pero nuestro corazón no está ahí. Y el Señor dice que lo vamos a buscar y lo vamos a hallar, porque lo vamos a buscar de todo nuestro corazón.
Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿yo oro así? Es decir, oro con sinceridad. ¿Me interesa platicar con el Señor? Hermanos, quiera Dios que sí, que sea un deleite, porque para Dios es un deleite que usted y yo oremos. Él se deleita en la oración de los justos. Dice la Biblia que la oración de los rectos es su gozo. Y uno se queda asombrado cuando lee o escucha eso, porque dice, ¿cómo? Dios se goza, Dios que no me necesita se goza porque yo oro. Y Dios dice, pues sí, me da mucha alegría cuando tú vienes a hablar conmigo. Wow. Para mí, hermanos, son maneras de parte de Dios de enamorarnos, para que lo busquemos, para que nos deleitemos en su presencia. Y una cosa que podemos hacer, que nos puede ayudar muchísimo para este tipo de oración que Dios nos pide, es orar la Biblia. Orar la Biblia, donde oímos la voz de Dios y Dios escucha nuestra voz también, porque eso es la oración, es una conversación. Pero se nos puede volver un tanto aburrida, otra vez entrecomillado, la oración, cuando la oración se vuelve un monólogo. Pero si estamos orando la Biblia, no es un monólogo, es un diálogo, es una conversación. Pero también la pureza de corazón, nos enseña la Escritura, es indispensable para que usted y yo podamos amar verdaderamente. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 3 en adelante dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de 1, corazón limpio; 2, buena conciencia; 3, fe no fingida. Este amor procede de un corazón limpio, buena conciencia, fe sincera. Pero si mi corazón está sucio, contaminado con el pecado, entonces yo no puedo amar verdaderamente ni a Dios ni a las personas, porque tengo un corazón egoísta, un corazón que no está interesado ni en Dios ni en los demás, solamente en uno mismo. Entonces el corazón puro, limpio, es indispensable para el amor verdadero. Oremos entonces por un corazón apartado del pecado, que esta es la lucha diaria suya y mía. Todos los días batallamos contra el pecado y todos los días o rechazamos el pecado o le abrimos la puerta. En el Salmo 51, versículos 9 y 10, oró David así: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque lo que David había hecho y de lo cual ya se había arrepentido, su adulterio con Betsabé y posterior asesinato del esposo de ella, esto procedió de un corazón que no estaba limpio, en el caso de David. Él tuvo la alternativa de apartarse del pecado o de seguir adelante con el pecado. Todos somos responsables
de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Y no podemos estar culpando a los demás. En el caso de David, él decidió seguir adelante con el pecado y las consecuencias fueron terribles. Pero cuando él ya ha sido confrontado con su pecado y él se ha arrepentido, él ora de esta manera en el Salmo 51, que ha sido este salmo un bálsamo, ¿verdad?, para muchos de nosotros. Y él dice: Señor, dame un corazón limpio, porque él pudo ver la maldad de su corazón. Hermanos, si le abrimos la puerta al pecado, podemos llegar a hacer cosas terribles, terribles en la vida, inimaginables en este momento quizá, pero el pecado, cuando llega a gobernar, manipula y entontece de una manera que lo induce a uno a hacer cosas de las cuales uno posteriormente se va a arrepentir. Y David se arrepintió. Oremos que Dios nos dé un corazón limpio, y cuando alcancemos a distinguir un asomo por ahí de algo feo, de algo pecaminoso, de algo sucio, oremos al Señor y apartémonos. Entre más pronto nos apartamos del mal, mejor. Pero si decimos: no, yo creo que puedo dar unos pasitos más y no me quemo y no me caigo, no, casi seguro que me voy a caer, me voy a quemar, me voy a quebrar y me va a pasar de todo. No es inteligente eso. Pero también oremos al Señor por un corazón libre de engaño, porque una cosa es tener ya el corazón inclinado al mal para decir: yo voy a hacer esto. Me contaban hace poco de un señor en cierta iglesia, no sé cuál iglesia, pero un supuesto creyente, activo, sirviendo ahí en la iglesia, pero él, su mentalidad es, su hábito, su práctica es, él sirve, entrecomillado, al Señor 6 días y un día se lo toma de licencia, y en ese día de licencia él hace lo que quiere. Y cuando digo lo que quiere, es lo que quiere. Él está abierto a cualquier opción. Entonces luego se arrepiente, ¿verdad? Y vienen 6 días de trabajo, y luego viene nuevamente el día de licencia, y ahí está. Y es como que ya en su mente él ya negoció con Dios que así va a funcionar. Esa persona está no loca, está engañada. Está engañada. El problema cuando usted y yo tenemos un corazón ya confundido, engañado, es que creemos que estamos haciendo las cosas bien y todo el mundo se da cuenta que las estamos haciendo mal. ¿Recuerdan lo que dice Jeremías capítulo 17, 9 y 10? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Está hablando de esa naturaleza pecaminosa que usted y yo conservamos todavía. Ya Dios ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Estamos en Cristo. Dios habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Pero hay una parte pendiente todavía, por así decirlo, y es la redención de nuestro cuerpo. Ya en la cruz, ya el paquete es completo, pero en la práctica está pendiente eso. Todavía conservamos la naturaleza pecaminosa, se nos atraviesan malos pensamientos y de pronto estamos considerando malas cosas, y de pronto estamos diciendo malas cosas y estamos haciendo malas cosas. Es nuestra responsabilidad. Ahí está nuestra lucha. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Gloria a Dios. El Señor responde y dice: yo, Jehová, que escudriño la mente,
que pruebo el corazón, y eso es lo que Dios hace conmigo y con usted. Nos escudriña, nos examina, nos prueba para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, yo no conozco mi corazón. Es decir, yo no me conozco a mí mismo. Y me atrevo a asegurarle que usted tampoco. Hay personas que creen que sí tienen esta capacidad de conocerse a sí mismos. Creo que no tenemos esa capacidad. Creo que solamente Dios nos conoce. Por eso fue que Pedro y los discípulos, cuando el Señor les aclara, en el caso de Pedro le dice: tú me vas a negar 3 veces. Pedro dice: no, Señor, yo no te voy a negar, mi vida doy por ti. Creo que Pedro estaba siendo sincero, pero Pedro no se conocía. Él creía que sí, pero no. A la hora de la prueba, Pedro falló, porque él no puso atención a la palabra del Señor, porque él no había madurado espiritualmente todavía. Usted y yo somos capaces de hacer cosas tremendas. Yo no me conozco, pero Dios sí me conoce. Y por eso yo creo que hay una oración bien, la voy a llamar así, bien bonita, en el Salmo 26, versículos 1 y 2. Creo que es una oración mía y suya, que necesitamos hacer. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Muy bien, mi determinación, ¿cuál es? Andar en integridad, en honestidad, en rectitud. Pero vengo al Señor y le digo: pero Señor, examíname por favor mis pensamientos, mi corazón, y muéstrame dónde es que yo estoy fallando. Porque a veces fallamos y no nos percatamos. A veces actuamos por motivos ocultos para otros, pero ocultos para mí mismo también. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, puedo orar, pero además de orar, yo tengo que permitir que Dios me dirija a través de su palabra, principios, mandamientos que me gobiernen y no mis pensamientos o sentimientos. Tengo que pedirle al Señor que purifique mis motivaciones, y tengo que estarme cuestionando, por ejemplo, haciéndome la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué me gusta hacer esto? Y muchas veces, cuando con honestidad en la presencia de Dios nos hacemos esa pregunta, encontramos respuestas que no nos gustan. Porque, hermanos, a veces hacemos las cosas por hipocresía. Podemos, por ejemplo, hacerle un cumplido a alguien sin creerlo. Estamos siendo hipócritas. Podemos querer hacer algo, no para honrar a Dios, sino para que las personas se fijen en mí. Hay personas en las iglesias que quieren servicios, ministerios y aún liderazgos, no por el deseo de servir, sino por el deseo de ser notados. Hay cuestiones ocultas en el corazón.
y necesitamos que Dios nos revele esas cosas. A veces podemos actuar por envidia, por celos. Tal vez aquí no entre ustedes, hermanos, y quiera Dios que no, pero en otras iglesias creyentes compiten con creyentes, ministerios compiten con ministerios, tratando de demostrar cada uno que es mejor que el otro. ¿Qué es eso? Carnalidad. Pero son cuestiones ocultas del corazón que a veces las personas las estamos pasando desapercibidas. Pero luego dice en tercer lugar, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Esto puede referirse a los ídolos que eran considerados vanos porque eran falsos, pero puede referirse también al afecto que usted y yo podemos poner en aquellas cosas que no son relevantes. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es irrelevante. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, es un sí condicional, ¿verdad? Si acaso ustedes han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, los ojos, pero también el corazón, ¿verdad?, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y qué palabra más preciosa para el futuro nuestro. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Las cosas de este mundo muchas veces quieren seducirnos, atraparnos, entretenernos. Y puede ser que alguien esté pensando, pues yo creo que en esta área estoy bastante bien, no tengo problemas. Excelente, magnífico, gracias a Dios. Pero tengamos cuidado, porque no estamos hablando necesariamente de cosas pecaminosas, pero estamos hablando del afecto a estas cosas de este mundo que, sin ser pecaminosas, pueden distraernos. Un pastor amigo mío me decía, es que el diablo quiere entretenernos y distraernos. Si nos entretiene y nos distrae, ya la hizo, ya nos neutralizó, ¿verdad? Porque hay o habemos creyentes que andamos por la vida distraídos, desenfocados, desorientados, ocupados en las cosas que no son eternas. Yo creo que se ha hablado hasta la saciedad, pero entre los serios problemas que tenemos hoy en día, tenemos que seguir hablando de las redes sociales, del tiempo que consumimos, ¿verdad?, en estas cosas. Aquí incluimos el estar vinculados a los dispositivos ahora. Esto, hermanos, no nos damos cuenta, pero ya se ha vuelto una pasión, una adicción. Y ahora la cosa más trágica que le puede ocurrir a una persona, creyente o no creyente, es salir de su casa y haber olvidado el celular. No, es que mire, eso es casi que le dé un paro cardíaco a uno, ¿verdad? Usted ya no puede regresar y de pronto dice, pero así, ¿verdad? Y ahí se puede quedar. Olvidé el celular. Y surgen 1,000,000 de preguntas, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer? Y es una angustia, hay un pánico.
Quisiera Dios que así nos agarrara por la Biblia, hermanos. No he leído la Biblia. ¿Cómo puede ser? ¡Qué bruto! ¡Qué menso! No, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que ministrar. Pero es así. Mire, no es que yo me la quiera picar como de diferente, pero a manera de consejo, ¿verdad? Hay las aplicaciones estas de mensajería. Desconectadas los avisos, ¿verdad? Que notifican que ha caído un mensaje. Porque al principio yo dije, ¿y por qué voy a estar pendiente de cada mensaje? Porque hay en algunos, ¿verdad? Pip, pip, o no sé cómo es el ruido ahí, avisando. Más estrés, hermanos. Cuando aparecieron los celulares yo dije, esto es más estrés. Y es así. Y alguien oye por ahí, ya va corriendo y casi que se cae por ver que alguien puso amén. O va corriendo para ver y alguien solo levantó la mano. Pero es una agonía, es una desesperación. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Estas cosas son útiles, hermanos. Yo creo que son útiles y que hay que aprovecharlas, pero no tienen que gobernarnos. Que el Señor de gloria siga siendo el Señor de nuestros corazones. Que estemos dedicados a las cosas que verdaderamente importan, y para seguir adelante trabajando en el reino de Dios, sí, está bien, usemos estas cosas, pero de una manera sabia, de una manera prudente. Y finalmente dice, el que no ha jurado con engaño, es decir, aquella persona que habla siempre con la verdad, la persona comprometida con la verdad. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La persona que miente, que engaña, revela que tiene un corazón engañoso, hipócrita. No voy a decir perverso, pero mire, perverso, pero no lo voy a decir. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando alguien viene y dice, no, mire, es que aquí yo tuve que mentir. Qué interesante esa frase. Y en esta ocasión es que aquí tuve que mentir. Y sí, pues, tuve que dar una mentira blanca, hermano, piadosa. Como que no fuéramos creyentes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? El corazón está engañado. Regresamos al punto anterior. El corazón está engañado. Porque Dios quiere ver en nosotros, hombres y mujeres, que hablamos siempre con la verdad. No decimos mentiras, no engañamos, no somos hipócritas. Ha habido ocasión que alguien me ha preguntado, por ejemplo, mira, me compré estos zapatos, ¿qué tal? ¿Qué te parecen? Pero no me gustan. Y entonces, ¿verdad? Puede venir una respuesta sincera, pero amable, ¿no? Como, mira, me doy cuenta que tú y yo tenemos gustos diferentes. Qué lindo es el mundo, ¿verdad? Que hay variedad de gustos. Ya le dije que no me gustan, pero no le quiero mentir. Yo no le quiero decir, ay, qué chivos de esos zapatos, no, hombre. Porque le estaría mintiendo. Le estaría mintiendo. La cosa es, hermanos, porque son los detalles que a veces no reparamos.
Uno puede pensar, es que le voy a decir la mentira para quedar bien con esta persona. Digamos que lo logramos, ¿verdad? Y yo quedo bien con la persona, pero eso implicó que quedé mal con el Señor. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Quedar bien con Dios, aunque quede mal con la gente? ¿O quedar bien con la gente, aunque quede mal con Dios? Pero si yo puedo quedar bien con Dios y bien con la gente, mejor, ¿verdad? Y a esto tenemos que apuntarle, pero comprometidos, hermanos, con la verdad. David, el rey, a veces mentía. ¿Usted recuerda esto? David mentía. Les pedía a otros que mintieran por él. Jonatán, mira, tu papá me quiere matar, y de verdad que lo quería matar, si que Saúl era malvado. Pero me voy a esconder y dile tú que yo te pedí permiso de ir a la casa de mi padre. Ah, está bien, le dice Jonatán. Y Jonatán miente por él. Y en una ocasión, cuando lo atrapan, ¿verdad?, y lo llevan ante los filisteos, él se finge loco, porque se dice que estos reyes no mataban a los locos porque creían que matar a un loco les traía mala suerte. Entonces él andaba babeando por ahí, ¿verdad? Y dice el rey, ¿para qué me traen un loco más? Si ya es suficiente lo que tengo aquí en el palacio, échenlo de aquí. Y es como, oh, qué listo, me salvé. Pero ese mentir, ese engañar, con el tiempo le pasó factura, con lo que ya conocemos. ¿Cuál es la diferencia entre mentir, robar y adulterar? La diferencia es únicamente en el nivel de consecuencias, pero los tres tienen algo en común: son pecados de falta de honestidad. O sea, es el mismo pecado. Por lo tanto, una persona que comete uno de estos pecados puede cometer los otros también. Hace unos años, en una reunión con unos líderes de una iglesia, una de las líderes, ella estaba ahí con su esposo, ellos eran jóvenes y estaban ministrando a jóvenes, y esta hermana, ella dijo, es que yo tuve que mentir, y entonces le hice mención de esto, más o menos, y ella se quedó un poquito impresionada. Lo que yo no sabía, hasta hace poco me lo contaron, es que un tiempo después ella cometió pecado de infidelidad. ¿Qué significa eso? Siguió mintiendo. Y entonces, aquí en la mente y en el corazón, el pecado se justifica. Y cuando yo ya justifico el pecado, estoy propenso a cometer otros pecados, porque ya desarrollé un sistema de justificación del pecado. Y eso me va a llevar después a pecados más graves. Ese es el problema. Por eso, mire cómo Dios nos está hablando. Y David llega a decir en el Salmo 51, verso 6: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y David llegó a reconocer que la mentira era mala, que el engaño es malo. Y él llega a romper con todo esto. Llega a reconocer que Dios ama la verdad en lo íntimo. Concluyendo, hermanos, he de reconocer la soberanía de Dios si quiero disfrutar la comunión con Dios. Ahora, reconocerlo como mi Rey de gloria y vivir de acuerdo a las normas morales que Él ha establecido en su palabra, produce lo que dice el Salmo 24:5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Queremos esta bendición? Dios nos la quiere dar a cada uno de nosotros.
es nuestra elección. Vamos a orar. Antes de orar, queremos dirigirnos a toda persona presente y a las personas que han estado pendientes de la transmisión. Dios en su amor tan grande, así como Él es grande, su amor por nosotros es grande también. En ese gran amor de Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo a pagar la deuda de cada uno de nosotros, la mía, la suya. ¿Cuál deuda? La de nuestros pecados. Porque delante de Dios nuestros pecados son una especie de deuda que no podemos pagar jamás. Pero Jesucristo bajó del cielo a la tierra y murió en la cruz para pagar mi deuda y la suya, para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Y estas son las buenas noticias de Jesucristo para cada persona en este mundo. Dios en su amor quiere que usted y yo pasemos la eternidad con Él. Pero hay un problema que Dios quiere arreglar primero, y es el problema de nuestros pecados. Por eso murió Jesús, para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, y que usted y yo podamos tener acceso en Cristo a la presencia de Dios. Si usted quiere recibir el perdón de pecados, necesita arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesús como el Señor, como el Rey y el Salvador de su vida. Si usted lo quiere hacer, le invitamos para que en este momento de todo corazón, con un corazón sincero, lleno de fe, le diga al Señor las siguientes palabras: Señor Jesús, gracias por tu amor tan grande por mí. Gracias por haber venido, Señor, a rescatarme, a salvarme, a dar tu vida por mí en la cruz. En este momento me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Y Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón y te recibo como el Señor, el Rey, el Salvador de mi vida. Entra en mi corazón y gobierna mi vida de aquí en adelante por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por haberlo hecho. Amén y amén. Queremos aclarar que no somos salvos por hacer una oración. Somos salvos por poner la fe en el Señor Jesús. Pero si esa fe es expresada a través de la oración, Dios lo ve, Dios lo sabe. Si alguien aquí en este lugar, o alguien que estuvo conectado o conectada, ha tomado esta decisión, queremos saber de esta decisión suya, queremos alegrarnos porque dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando una persona se arrepiente. Así que le felicitamos y le animamos a seguir vinculado a esta iglesia y a seguir adelante con el Señor Jesús. Que Dios nos siga bendiciendo. Damos gracias a Dios.